Increíble así, con esa palabra, quiero comenzar este video, porque lo que se vivió en la última conferencia de prensa tras el partido entre Guatemala y Estados Unidos por las semifinales de la Copa Oro 2025 fue sencillamente algo fuera de un momento que quedó marcado no solo por el resultado del partido, sino por una escena inesperada que ocurrió frente a las cámaras, frente a todos los medios, y que dejó a muchos sin palabras en un periodista, de manera directa, sin rodeos, y con un tono que rozaba lo descortés. Le hizo una pregunta a Luis Fernando Tena que causó incomodidad en toda la sala. ¿Why no solo eso? También generó un debate encendido en redes sociales. Lo curioso, y lo que lo hace aún más interesante, es que esa pregunta, aunque fue formulada de una forma poco elegante, es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Más, hasta yo me la he hecho durante todos estos partidos, pero la forma en que se la planteó a Tena, en ese preciso instante frente a Tuduz, fue impactante, y lo más llamativo de todo es la reacción del propio Luis Fernando Tena al escuchar la pregunta. No respondió de forma directa a no. Lo primero que noté, y muchos lo vieron también, es que empezó a rascarse el brazo. Un gesto que puede parecer insignificante, pero que en comunicación no verbal dice mucho: incomodidad, evasión, tensión. Luego, en lugar de ofrecer una respuesta clara, se extendió en palabras, explicó cosas, divagó, pero no respondió concretamente. Ahora, antes de seguir analizando todo esto, déjame ponerte en contexto, porque no podemos hablar de este momento sin entender lo que ocurrió en el campo. La selección nacional de Guatemala venía de hacer una histórica participación en esta Copa Oro. Llegamos hasta las semifinales, algo que sinceramente muy pocos esperaban. Luchamos contra selecciones de gran nivel, demostramos carácter, entrega y un crecimiento futbolístico notable. Pero en el partido contra Estados Unidos, uno de los gigantes del área, caímos por un marcador ajustado de 2-1, y aunque la derrota fue dolorosa, el rendimiento fue digno. Y fue justo después de ese encuentro que ocurrió este episodio. La pregunta que lanza el periodista fue tan directa como incómoda. ¿Por qué los cambios se hacen tan tarde, profesor Tena? En ese instante, el ambiente en la sala cambió. Se percibió cierta tensión, y Tena, en vez de confrontar la pregunta con una explicación firme, se limitó a dar una respuesta vaga, algo dispersa. Sin entrar al fondo del asunto, ahora sí, te voy a mostrar ese fragmento del momento exacto. Pero creo que usted es el responsable. Creo que no puede cometer esos errores ya en la eliminatoria. Que hoy vimos que si hace usted los cambios que hizo cuando entró Arquímedes, cuando entró Olger Escobar, totalmente le cambiaron la cara a la selección. Así que creo que como periodista, y porque vivo aquí en Estados Unidos y sé lo que sufren nuestros paisanos que manejaron 20 horas, 15, 30 horas, gente que vino desde Los Ángeles manejando, creo que nos merecemos un poco más los que vivimos aquí en Estados Unidos con esta selección, profe. Gracias. No entendí cuál era la pregunta. No, la pregunta fue porque los cambios los hizo tarde. Porque cuando entraron Olger Escobar y Arquímedes totalmente le dieron otro funcionamiento. Y ahí está el ejemplo que Olger Escobar descontó. Si los cambios se hacen antes, creo que Guatemala pudo haber empatado y mandar esto a penales. Ahí no sabemos si podemos haber ganado, pero los cambios fueron tarde. Ok, sí, tenemos gente muy buena en la banca. Casi siempre hacemos los 5 cambios y casi siempre esos 5 cambios entran muy bien. Eso nos da mucha alegría porque sabemos que tenemos una plantilla muy grande y sabemos que hay una gran disputa por los puestos, hay una gran competencia y los primeros en darse cuenta son los jugadores de esa disputa que hay por los puestos, y eso obviamente hace creer a los propios jugadores, ¿no? Y estamos muy contentos con esta plantilla. Como pudiste escuchar, la pregunta fue lanzada de forma casi agresiva. Pero siendo honestos, ¿acaso no es esa una duda legítima? ¿No nos hemos preguntado todos, en más de una ocasión, por qué Tena espera tanto para hacer los cambios? ¿Por qué los jugadores que han mostrado mayor dinamismo, creatividad y hambre entran siempre en los últimos minutos, cuando el marcador ya está en contra o el equipo está sufriendo? Y ojo, esto no es una falta de respeto hacia el cuerpo técnico, ni hacia los jugadores que inician los partidos. No se trata de desprestigiar a nadie, pero sí de analizar con claridad lo que hemos visto en la cancha. Por ejemplo, Arquímedes Ordóñez, un delantero joven, fuerte, atrevido, que constantemente genera peligro, ha entrado en varios partidos en los últimos 15 o 20 minutos. ¿Y qué pasa? Casi siempre termina participando en las jugadas más peligrosas de Guatemala. Entonces, ¿por qué no inicia? Lo mismo con Olger Escobar. Lo vimos brillar contra Guadalupe. No solo anotó un gol válido,
sino que además marcó un golazo que fue anulado por una posición adelantada milimétrica. Ese partido dejó clarísimo que Escobar tiene talento, tiene desequilibrio y sobre todo, tiene hambre de triunfo. No, ¿merece acaso una oportunidad desde el inicio? Y podríamos seguir, porque hay una camada de jóvenes que han demostrado que pueden ser titulares, que tienen ritmo, que no se achican, que se entregan al máximo en cada balón. Entonces, ¿por qué? ¿Siempre esperar a que el partido esté cuesta arriba para soltarlos? Mucha gente cree que Tena tiene una idea de juego muy estructurada, que confía en una alineación inicial que ha trabajado durante semanas 4, y lo respeto. Entiendo que, como técnico, él ve cosas en los entrenamientos que nosotros no. Pero también es cierto que el fútbol no solo se gana en la pizarra, se gana en la cancha, en la intensidad, en el momento anímico, en aprovechar a los jugadores que están en su mejor forma. Y es aquí donde entra la reflexión. ¿No sería más inteligente adaptar el esquema a estos jugadores en vez de adaptar a los jugadores al esquema? ¿No sería mejor encontrar una forma táctica donde Ordóñez, Holger y otros jóvenes puedan brillar desde el primer minuto? Yo sé que no es fácil, que en el fútbol no todo es tan lineal como parece, pero la pregunta del periodista, aunque lanzada con un tono muy cuestionable, si tenía un fondo válido, y si Luis Fernando Tena la hubiera respondido con mayor claridad, tal vez hoy no estaríamos debatiendo tanto este tema. Ahora bien, también debemos reconocer lo que ha hecho esta selección. Llegar a semifinales no es poca cosa. Guatemala ha crecido muchísimo y esta generación tiene un futuro enorme. Pero si queremos seguir avanzando, si queremos seguir rompiendo límites, debemos tener la capacidad de cuestionar, de replantear estrategias y de escuchar otras voces. No todo es crítica destructiva. A veces, el cuestionamiento es la llave para la evolución. Así que ahora, quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas sobre esta pregunta? ¿Estás de acuerdo en que Tena tarda demasiado en hacer los cambios? ¿Correcta la forma en que se le cuestionó? ¿O crees que fue demasiado agresiva? ¿Y tú qué le preguntarías si tuvieras a Tena frente a ti? Déjamelo todo en los comentarios. Quiero saber tu opinión, porque este canal se construye con la voz de todos los apasionados por el fútbol guatemalteco. Y como siempre, si te gustó este análisis, te invito a que te suscribas, actives la campanita, compartas este video con tus amigos y nos ayudes a seguir creciendo. Esto es Superliga GT, donde analizamos el fútbol de Guatemala con pasión, con respeto, pero también con crítica constructiva. Nos vemos en el próximo video.